revisar los prejuicios, y en muchas ocasiones implica que uno haga más esfuerzos, que no únicamente los que hace en el consultorio y a posteriori cuando uno toma notas de los casos, de las sesiones. También ahí uno recurre a terceros que uno considera que son expertos. En ese sentido es absolutamente variable, va de persona a persona. Si se trata, insisto, de los fines diagnósticos que tiene el psicoanálisis. Los fines diagnósticos del psicoanálisis es de alguna manera orientarse con la estructura, es decir, identificar de qué estructura se trata, en qué situación, en qué posición se propone el paciente frente a la realidad, digámoslo de alguna forma, y entonces respecto a esa realidad, cómo puede asumir la interpretación. En ese sentido, el fin diagnóstico que tiene el psicoanálisis es para hacer una dirección de la cura. Y entonces esta dirección de la cura implica necesariamente el diagnóstico. No voy a intervenir de la misma forma si se trata de una persona de la que presumo que puede haber una psicosis o de la que uno está seguro que es una histeria. No se interviene de la misma forma. Y entonces esos serían los casos difíciles, una psicosis o una histeria, pero ¿habrían otros casos? Yo pienso que hay psicosis que se revelan fácilmente, sobre todo cuando ya han brotado o cuando han tenido entradas a hospitales psiquiátricos, cuando la sintomatología es evidente, pero hay otros casos que no lo son tanto. En el caso de la histeria, el discurso de la histeria es muy evidente, por decirlo de alguna forma. Siempre se va a proponer de una cierta manera frente a la realidad y frente a la presencia del otro como escucha. Hay una cierta demanda que hace la histérica o que hace el histérico, ¿sí?, a la persona a la cual le supone saber. Entonces ahí pasa algo que, si uno lo sabe identificar, le permite a uno saber qué es lo que puede y qué es lo que no debe hacer. Me parece mucho más complicado al día de hoy algunos casos que en psiquiatría y en psicología clínica, con estos modelos diagnósticos tipo DSM-5 o CIE-10, denotan como bipolares o clúster 2, clúster B, etc. Me parecen difíciles porque me da la sensación de que la gente ha tomado la identificación con el síntoma a un punto tan alto, por ejemplo, en las depresiones profundas, en las depresiones mayores, a un punto tan alto que a veces uno se despista al no poder interpretar si se trata de una depresión neurótica o de una depresión psicótica. Y lo que uno haga, la intervención, puede ser algo muy provechoso para el paciente o, por el contrario, algo que puede afectarlo un poco más. Entonces ahí es donde yo he encontrado las grandes dificultades, cuando se presentan toxicomanías, depresiones mayores, pasajes al acto demasiado delicados en donde la situación subjetiva está escindida, pero no podemos decir que se trata de una esquizofrenia. Ahí hay cosas que realmente lo llaman a uno a volver a revisar la teoría, a recurrir al conocimiento de otros y, ¿por qué no, a la interdisciplinariedad? ¿Sí? A revisar qué es lo que hacen otros. Pero entonces, estos casos difíciles, alrededor de aproximadamente ¿cuántas sesiones duraría su evaluación? Yo te puedo decir que hay casos en los que han permanecido conmigo varios meses, inclusive un par de años, y no he logrado establecer un diagnóstico puntual. Tal vez por el diálogo que hay en el paciente, ¿no? Por supuesto. Que no haya expresado todo. Y no es porque ellos guarden información, sino porque hay algo de la estructura que no les permite mostrarse, ¿sí?, tal y como son, tal y como afrontan la realidad. Yo creo que muchos nos vamos a ver implicados en eso, sobre todo en esta época en que la toxicomanía, para dar un ejemplo, en que la toxicomanía viene en el lugar de un síntoma o una sintomatología sin palabras, por ejemplo, o algunos otros fenómenos similares
parecidos al consumo de las sustancias toxicómanas. Porque ahí hay una resistencia del sujeto a hablar. Y en esa resistencia a hablar cubren muy bien la estructura. La cubren, quiero decir, se ocultan muy bien tras esa sintomatología. Tuve un paciente, por ejemplo, que era toxicómano y entonces todo lo que mostraba en la sesión tenía que ver justamente con síntomas residuales, en muchos casos que colindaban entre lo psicológico y lo fisiológico del orden de la toxicomanía. Pero en el momento de preguntar por situaciones, cosas, representaciones, elementos netamente psicológicos, había una resistencia total. Y lo que a él se le imponía era la idea de suicidarse, que también es una salida vía el acto para no tener que hablar con el otro, para no dar más palabras al otro. Es muy difícil un diagnóstico en una situación así, y sobre todo cuando hay una urgencia de salvaguardar, proteger un poco la integridad de esa persona, si de eso se tratara. Ahí tenemos varias críticas que nos podemos hacer dentro del psicoanálisis, pienso yo, porque efectivamente nosotros no estamos propendiendo, no nos interesa, no es nuestro objetivo el bienestar del otro, pero sí lo pensamos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo pensar un diagnóstico cuando hay la urgencia de bienestar? Es un problema, es algo que no da tregua. Entonces, ¿qué hacemos algunos? Empezamos a trabajar y sabemos que ese trabajo podría no acallar, sino calmar algunas de estas fenomenologías, siempre y cuando el sujeto hable. Inclusive si se trata de una psicosis o de una situación muy complicada de salud mental, la palabra tiene ese poder de tratar de organizar las dificultades en la realidad. Bueno, profe, ¿tú cómo evitas involucrar tus ideas personales y tus creencias en una consulta? Es sencillo, no están presentes. No están presentes porque lo que yo escucho es lo que dice el paciente y lo que les digo tiene que ver con lo que ellos dicen. No tiene que ver con preconceptos o ideas preconcebidas de cómo pienso la vida. Es decir, que me destituyo de mi lugar de sujeto. Yo ahí no soy sujeto. Yo ahí el único deseo que transporto es el deseo de interpretar, el deseo de analizar. Y en ese sentido me presto como un objeto, digamos, especial. Un objeto especial para que el otro pueda hacerlo. Más bien me presto a la pregunta que el otro puede plantear gracias a mi presencia. Pero esa presencia la puede hacer cualquier psicoanalista. Es más, otros también lo hacen sin ser psicoanalistas. Ahí el asunto es cuál es la particularidad de un psicoanalista, la posición ética que asume de que justamente no va a incidir con sus cosas, con su vida, con sus deseos, con sus decisiones, en lo que el paciente piensa y actúa. Al contrario, lo que le dice al paciente es asúmelo, asume lo tuyo. Profe, ¿tú realizas la misma estructura terapéutica con todos tus pacientes? No. El psicoanálisis, y es algo que uno va comprobando cuando se dedica a esto, es una puesta a prueba de una ética que colinda, me parece a mí, con algo artístico en el sentido no de lo que se produce como objeto artístico, sino en el campo de lo artesanal, de lo que se hace a medida, en dos sentidos. A medida porque es para cada sujeto y a medida de que se va avanzando. En ese sentido, la estructura es para cada paciente y al mismo tiempo la estructura es la de cada sesión. ¿Cuál es la principal problemática al realizar una terapia por parte del paciente? Voy a entender la pregunta como la haces.
porque me gustaría que me dijeras un poquito más para poder responderte mejor. Cuando propones una problemática, ¿cuál es la principal problemática? ¿A qué haces o a qué hacen referencia? Por ejemplo, a que no quiera comunicar sus ideas. Ok. Sí, en ese sentido la principal problemática, y eso lo sabemos desde Freud, es la resistencia que tiene el paciente a afrontar lo que es inconciliable, a lo que se presenta desde lo inconsciente. Y una de las situaciones más interesantes que salen al paso es la emergencia de algo que Freud dio a llamar la transferencia. Entonces, ahí el punto clave es saber hacer el manejo transferencial. Saber hacer el manejo transferencial que implica de nuevo la cuestión de la ética del psicoanalista en función de que lo que desea es exclusivamente psicoanalizar y se presta como objeto para eso. Ahí está la problemática y está la solución. Eso, digamos que lo digo así y está dicho en chino, pero no hay forma de transmitirlo sino mediante la experiencia. Y esa experiencia la hace cada paciente que sabe muy bien que algo le pasa afectivamente con la persona del psicoanalista, mejor con la persona que supone que es el psicoanalista. Entonces hay pacientes que me tratan como si fuera su mejor amigo, pero yo no respondo desde ahí. Yo no respondo como el mejor amigo, ni como el novio o como la novia, porque en ese punto el psicoanalista es asexuado. El psicoanalista no tiene sexo. En ambos sentidos. Es asexuado y no tiene un goce sexual con sus consultantes. Entonces, la principal problemática es la resistencia, y esa resistencia siempre se convierte en una transferencia, y esa transferencia es lo que un psicoanalista debe saber afrontar, pero también aprovechar, porque es gracias a esa transferencia que el paciente tiene la necesidad de hablarle a uno y solamente a uno. Entonces es de eso de lo que se aprovecha el psicoanalista para poder hacer el compendio de los significantes que le darían lugar a reconocer cuáles son esas situaciones primordiales que tienen al sujeto en un determinado esquema de sufrimiento. Bueno, profe, ¿sobre qué dimensiones desarrollas tú el análisis terapéutico? ¿Qué más me puedes decir? No entiendo la cuestión de las dimensiones. Ajá. Pues, o sea, las dimensiones humanas que podemos dar, o sea, que se pueden dar. Yo pienso que el psicoanálisis es tan flexible en ese sentido, que todo lo que se quiera hablar en el análisis se admite como material posible a analizar. Sin embargo, desde Freud y con Lacan nosotros sabemos muy bien que todo lo que se analiza termina siendo sexual, mas no todo lo sexual es posible de ser incluido en el análisis. Con esto quiero decir que inclusive las situaciones que uno consideraría que no tienen que ver con la genitalidad sí hacen parte de lo sexual. Lo que quiero decir es que cuando alguien se queja, por ejemplo, de unas dificultades en el espacio laboral, siempre vamos a encontrar que ahí está lo afectivo jugando el juego. Y eso afectivo siempre tiene una relación, digamos, transferencial, ¿sí? Con la familia, con los hermanos, con los amigos, en los espacios donde el sujeto se ha formado. Y en últimas los lleva a los espacios en donde vive. Entonces termina siendo sexual. No sexual en el sentido de lo genital, sino sexual en el sentido de la relación afectiva que todos establecemos como seres sexuados, como seres deseantes, frente a los otros sujetos que son objeto para nosotros, o de los que pretendo que sean ellos los sujetos mientras yo soy el objeto. Entonces, de ahí el conflicto. ¿Qué es lo que pretendo de mi jefe? Que me reconozca, por ejemplo. Ese es uno de los principales conflictos de la gente cuando se queja del trabajo. Pero el reconocimiento, ¿en dónde nace? Si vamos a lo primordial o a lo más primitivo, el reconocimiento es lo que hace una madre y un padre de su pequeño hijo o de su pequeña hija, y lo hacen en unos ciertos términos. Y
cuando entonces el otro no responde así en el espacio del colegio, de la universidad, en el espacio laboral,